Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hoy quiero compartirles de un tema que la semana pasada que estaba hablando con mi abuelo, que me dijo que quería que les compartiera hoy. Ha sido un tema que me ha confrontado mucho. Pero al principio no se volvió simplemente una confrontación y ya, sino realmente se volvió, fue primero en una pregunta. El tema que mi abuelo me había dicho era cómo la oración crea un avivamiento. Y empecé a preguntarme, ¿cómo una oración crea un avivamiento? ¿Sí? Porque todos podemos decir, no, pues sí, claro, obvio. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Y ahí fue en donde empecé a ser como muy confrontado, porque empecé a entender muchas cosas, que hoy en todo lo que vamos a hablar se los iré compartiendo. Y esperaría que al final pudiésemos tener un tiempo en donde oráramos por eso y en donde tomáramos una decisión. ¿Listos? Cuando empecé a estudiar sobre todo el tema de la oración, del avivamiento, me di cuenta que desde la Biblia hasta hoy en día han habido muchos avivamientos. Han habido avivamientos que han cambiado la historia de una forma muy radical, como han habido avivamientos que han cambiado una ciudad, como han avivamientos que han durado un año, pero también hay avivamientos que han durado 30, 40 años. Y en todo eso solamente hay un punto muy importante que es como el motor de todo, y es precisamente la oración. Yo decidí ponerle a esta prédica cuando la iglesia vuelve a orar. Pero antes de empezar a hablar de todo lo que es el avivamiento, la oración, la historia, tenemos que definir primero qué es un avivamiento. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen ustedes que es un avivamiento? Un despertar. Bien, ¿quién da más? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Humillación delante de Dios, ok. Un tiempo de gozo, bien. Un avivamiento, el avivamiento no se puede definir, porque para definirlo tendríamos que entenderlo, ¿cierto? Y para entender cómo funciona un avivamiento tendríamos que entender a Dios, lo cual no va a pasar. Pero sí podemos buscar alguna forma de llegar como a esa definición, y es un avivamiento, es un despertar espiritual sobrenatural. No es una prédica bonita, no es un momento de la alabanza en donde sintamos el corazón lleno y oh Señor, donde lloremos. ¿Que es bonito? Sí, pero no es el todo. El avivamiento va mucho más allá. Y cuando buscaba y leía sobre este tema, encontré, como les decía ahorita, muchos avivamientos. Avivamientos que han cambiado, como en la Reforma. La Reforma es un avivamiento. Y la Reforma hizo un cambio, pero su cambio o su importancia fue más una importancia doctrinal, más que un tema espiritual como tal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo que Martín Lutero hizo fue cambiar todo lo que la iglesia ya venía diciendo. Y él dijo, espere, hay cosas que no están bien, hay cosas que no van por este lado, esto no dice la Biblia. Y ahí fue en donde él empezó como toda esa lucha, ¿cierto? Y bueno, si ustedes conocen la historia de Martín Lutero, bien, si no, créanme, es una historia muy linda, las tesis son wow. Pero él nació en Alemania y bueno, ustedes pueden estudiar la historia más a profundidad. Pero cuando buscaba sobre este tema, cuando leía sobre los avivamientos y leía muchas cosas, entendí algo que hemos hablado en muchas ocasiones, que he escuchado de muchas personas, que yo mismo lo he dicho,
y es: Colombia necesita un avivamiento. ¿Cuántos acá creen eso? ¿Cierto? Colombia necesita un despertar. Pero aquí es donde empieza esa pregunta, y creo que a mí el Señor, la forma como Él me habla es con preguntas, porque a mí me gusta hacer muchas preguntas. Y cuando junto con mi esposa, hemos podido dar algunas consejerías o apoyar a alguno de los jóvenes, normalmente preguntamos mucho. ¿Por qué? Porque hemos entendido que las preguntas nos llevan a descubrir por nuestra forma o nuestros propios medios cuál es la respuesta o hacia dónde tenemos que ir. ¿Sí? Y siento que Dios en la palabra habla exactamente igual, habla con preguntas. Jesús fue muy directo, pero muchas cosas que Él decía siempre hacían que la persona se cuestionara y: venga, ¿en serio? ¿Pero por qué? Y en medio de esas preguntas me di cuenta que aunque nosotros necesitamos y queremos, oramos porque la iglesia en Colombia, porque el país como tal, como ahorita oraban por Jonathan, por Edward, Colombia necesita un despertar, es verdad, necesita personas que le teman, pero ¿qué significa que haya un despertar? ¿Qué significa que haya un avivamiento? Y ahí empezaron todas esas cuestiones. Y en medio de todos los avivamientos, encontré 4 que son los que quiero mencionar en esta mañana, que vamos a ir viéndolos, en donde realmente el fruto de lo que sucedió fue un momento de oración, fue por medio de un momento de oración en donde el Espíritu Santo se derramó de una forma muy grande. El primero es Pentecostés. ¿Alguien acá no conoce la historia de Pentecostés? No, igual la voy a contar, pero solo es por curiosidad. Pentecostés ocurre en Hechos 2, si mal no estoy, 1:14. Bueno, sí, es que es un poquitico después, pero sí. Hechos ocurre después de que Jesús ya subió al cielo, se despidió de sus discípulos, ya ahora sí, bien. Pero la palabra dice que ellos duraron orando juntos por un tiempo. Hay teólogos que creen que fueron 10 días exactos, o sea, 9 días y el 10º ocurrió Pentecostés. Hay otros que creen que fueron 10 días y fue en el 11º. Pero el hecho es que ellos duraron días metidos en oración. No una persona, muchos. Estaban todos los discípulos. Si ustedes leen, dicen que estaba Pedro, que estaba Juan, que estaba Simón, y los mencionan a todos. A María Magdalena, ¿sí era María Magdalena? A una María, y a la María, la mamá de Jesús. Y en medio de todo eso es cuando ocurre Pentecostés. ¿Qué fue Pentecostés? Pentecostés fue la llenura o el bautizo del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Que dice la palabra que cuando ellos estaban orando, aparecieron lenguas como de fuego sobre ellos. Y ellos seguían orando, pero las personas que estaban a su alrededor, que no eran judíos, estaban entendiendo. Es como si nosotros nos empezáramos a orar acá, y viene ese bautizo del Espíritu Santo, y pasa una persona de Rusia, y él escucha lo que nosotros estamos orando en ruso, pero nosotros estamos orando en español. Y pasa lo mismo con un gringo, y pasa lo mismo con un alemán, y pasa lo mismo con muchas personas. En medio de ellos fue esa llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Porque no es solamente que ellos, ay, sí, oraron, qué lindo, entendieron, ya. No, la palabra dice que muchos empezaron a creer, que creían que estaban borrachos, pero cuando empezaron a escuchar y a entender lo que ellos estaban diciendo, hay algo cambió en ellos. Entonces, venga, estos manes no hablan en español. ¿Por qué les estoy entendiendo? ¿Y por qué lo que están diciendo tiene sentido? En ese momento, algo que a mí me marcó y que me confrontó fue lo que decía que ellos estaban unánimes en oración. Y es porque la oración para ese momento era lo más importante que Jesús les había dicho.
Los discípulos no le dijeron a Jesús al principio como, ay Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a echar demonios, enséñanos a sanar a la gente. ¿Qué fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús? Enséñanos a orar, ¿cierto? El segundo avivamiento que vimos, que pude estudiar, fue el primer gran despertar. Y el primer gran despertar tiene dos corrientes que se cree que pasó exactamente en la misma época, pero pasaron en dos continentes totalmente diferentes. La primera parte arranca con John Wesley en el siglo XVIII en Inglaterra. Y cuando ustedes leen la historia, su diario y todo, aparece que él estaba escuchando un sermón sobre una de las tesis de Lutero, precisamente, y él dice que él sintió su corazón caliente, que él sintió su corazón lleno, y él empezó a orar. En uno de los libros acerca de él, en uno de los diarios, dice que él duraba las 2 primeras horas de la mañana en oración. No es que él se levantara a las 9 de la mañana y oraba hasta las 10, no. Él se levantaba entre 4 y 5 de la mañana y sus 2 primeras horas eran llenas de oración. Y al mismo tiempo, en Estados Unidos, Jonathan Edwards también impulsó la creencia de la salvación por medio de la fe. Qué curioso, porque eso era lo que Lutero había explicado también, que la salvación no era por obras, sino él lo que entendió en Romanos era que la salvación era por medio de la fe. Y Jonathan Edwards estaba explicando eso, pero en Estados Unidos. Y no es como ahora que Jonathan Edwards y John Wesley se enviaran un WhatsApp de venga, voy a escribir sobre esto, ¿qué le parece si hablamos los dos de lo mismo? No, ¿sí? De hecho, no creo que se conozcan o que se hubieran conocido. Los historiadores creen que este avivamiento duró entre 3 y 4 décadas. O sea, estamos hablando de 30, 40 años. Yo te voy a cumplir 30 años. ¿Sí? Moreno, sí son morenos, se fue. Moreno acaba de cumplir 40 años. Estamos hablando que la vida de Moreno fue lo que duró ese avivamiento. ¿Y qué pasó en ese avivamiento? Que los grupos de oración y grupos de discipulado se intensificaron. Ustedes imaginen si nosotros duráramos 40 años orando todos los días, juntos como estamos en este momento. No cada domingo, no cada viernes no cada primer viernes de cada mes, todos los días orando, discipulando. El tercer avivamiento, y aquí ya empiezan como los dos últimos son los que a mí personalmente como que más me confrontaron. El tercer avivamiento es el avivamiento de Gales. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? ¿Sí? El avivamiento de Gales empezó en principios del siglo XX y empezó por un joven predicador. Se cree, o en los libros que hay sobre él, él se llama Evan Roberts. Se cree que él tenía aproximadamente entre 23 y 24 años. Pero cuando pasó el avivamiento, pero antes de que empezara ese avivamiento en Gales, él duró 10 años en su intimidad orando por ese avivamiento. ¿Y cuál era su oración? Su oración más importante o más repetitiva, más constante, era Dios doblega a Gales. ¿Y por qué él oraba para que Dios doblegara a Gales? Porque Gales era un país muy religioso, pero no tenía un despertar espiritual. ¿Sí? ¿No les parece muy familiar? Que hay muchas iglesias, todos los domingos se predica, todos los domingos se habla, pero todo sigue igual. Y en medio de eso, de su momento, de su oración, él fue constante. Y oró, y oró, y oró,
hasta que ese avivamiento ocurrió. Ese avivamiento duró aproximadamente un año. Pero que logró ese avivamiento, logró que aproximadamente 100,000 personas, estamos hablando de 1900, que 100,000 personas de Gales se convirtieran y creyeran en Dios. Que 100,000 personas hayan orado y se hayan convertido significó que en su sociedad hubo un cambio muy drástico en lo que es la creencia del Evangelio y la obediencia de la palabra. ¿Por qué? Porque él dice que durante ese año todos los bares de Gales cerraron. Y que fue tan grande el cambio que los juzgados ya no tenían casos. Porque ya no había delincuencia, ya no tenían para qué funcionar. Porque básicamente toda la población de Gales creía en Dios. Todo el moralismo se incrementó al 100%. Y el cuarto avivamiento fue el avivamiento de Azusa. El avivamiento de Azusa se da en una de las calles que se llama Azusa, que queda en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y empezó con un predicador. Empezó con un predicador afroamericano que, ahí se me perdió el nombre. Bueno, se los debo. Ahorita lo busco y se los doy. Pero era un predicador afroamericano y él empezó a orar. Y empezó a hacer que su comunidad empezara a orar y a orar y a orar. Aproximadamente este avivamiento duró. William J. Simon. Gracias. Se cree que el avivamiento en ese momento, de forma, digamos, como histórica, duró 9 años. Pero no es cierto. Ese avivamiento sigue hoy en día. Porque el avivamiento de Azusa fue lo que le dio el inicio a lo que hoy conocemos como la iglesia pentecostal. ¿Estamos hablando de qué? ¿100 años? Pentecostal y carismática. Ellos empezaron a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, sobre el bautismo del Espíritu, sobre cómo hay un mover y qué rompió eso. Eso ayudó a que en Estados Unidos la parte racial y social se quebrara. Porque en ese año, o en ese siglo, en esa época, el racismo era muy marcado, seguía siendo muy marcado. Las clases sociales eran totalmente distintas. Pero ¿eso qué hizo? Que se rompiera. Y ese avivamiento sí rompió barreras, porque no se volvió solamente un avivamiento de Estados Unidos y ya. Se volvió un avivamiento mundial. Algo que a hoy, 2026, seguimos experimentando. Y que a hoy muchas personas conocen de Dios gracias a esos avivamientos. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta historia, y sé que era un poco histórico, pero sirve para el contexto. Pero cuando nosotros entendemos todos esos avivamientos y que todo empezó por una oración, por una persona dispuesta, entendemos algo que la palabra nos enseña. En Mateo, en Mateo 11:12, Jesús está hablando sobre Juan el Bautista, ¿cierto? Pero hay una parte que dice que el reino es ¿de quién? De los violentos. No habla de una violencia física, ¿sí? No significa que yo me voy a ir a la calle a ver a una persona que no cree en Dios. Cree, conviértete. No, ¿cierto? Habla de personas que son capaces de ser constantes, de personas que están dispuestas a morir a sí mismos por eso. Y cuando nosotros entendimos esto, porque lo estudié con mi esposa, empezamos ahí a cuestionarnos, y es, ¿realmente nosotros estamos dispuestos a que esos avivamientos ocurran?
Iglesia, honestamente yo les digo que no. Y no es un regaño, realmente fue una autocrítica para mí, porque nosotros podemos orar, nosotros podemos todas las mañanas, con mi esposa nos hemos acostumbrado a todas las mañanas orar y en las noches orar, y es lo que más intentamos, casi siempre pasa, pero no es suficiente. No es solamente orar 5 minutos, Señor, gracias por este día, Señor, bendice este día, que nos dé sabiduría, ayúdanos en nuestros trabajos, amén. Señor, gracias por esta noche, gracias por lo que vivimos, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tenemos una cama y comida, amén. No, las oraciones tienen que ir mucho más allá y tienen que romper más esa barrera. Y lastimosamente a nosotros el enemigo nos mintió y nos robó una bendición muy grande, que es el tiempo de Dios, con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a una creencia en la que si nosotros oramos es para que Dios cumpla mi propósito, es para que Dios cumpla mis necesidades. Ay, Señor, necesito pagar la factura del agua y no sé cómo, dame. Ay, Señor, este carro me está fallando, necesito cambiarlo, dame. Ay, Señor, me siento enfermo, pon tu mano sanadora sobre mí, dame. ¿Y cuando oramos, cuándo le doy yo a Dios? Cada cuánto le preguntamos, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Todos ustedes están en un área, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, ya sea en sus trabajos, incluso ya sea pensionados. Todos tienen un porqué. Y ese porqué no es gracia. No es de gratis, perdón, es por gracia. ¿Pero por qué? Porque tú tienes un plan. Dios tiene un propósito en tu vida. Pero si ese propósito tú no lo buscas, si ese propósito tú no lo conoces, déjame decirte que estás desperdiciando tu vida. Y a veces creemos y hemos caído en el error de pensar que si tenemos dinero, si tenemos fama, si tenemos un poder, ya sea social, ya sea político, ya sea en muchas áreas, entonces es que nuestra vida va bien. Déjame decirte que no. Déjame decirte que eso es una mentira que el diablo te puso. Porque la Biblia no dice que si tú eres rico, entonces entrarás al reino de los cielos. Y eso es algo que hemos visto. Pero la pregunta sigue: ¿cómo hacemos un avivamiento? ¿Cómo logramos ese avivamiento? Y realmente en la oración nosotros entendemos que la oración es lo que nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero ponerles un ejemplo. Necesito que me ayuden con el micrófono un segundo. ¿Me sirves de trípode? Gracias. Yo puedo orar, ¿cierto? Señor, gracias. Señor, amén. Gracias por la comida. ¿Qué está pasando? ¿Me llené? No. Pero si yo tengo una vida de oración constante, todos los días, de a pocos, va a venir un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con el derramamiento? Que no para, que se llena. Y esto, lo único que hace. Gracias. Sí. No, tranquilo. Lo único que hace esa llenura del Espíritu Santo es que de lo que yo estoy lleno, eso mismo voy a impulsar o voy a pegarle a la otra persona. Hemos venido hablando todo este año, lo que llevamos de año, estos 2 primeros meses, hemos venido hablando ¿de qué? De la familia. Pero no somos conscientes que siempre pedimos un avivamiento para el país, pero nunca pedimos un avivamiento para la familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Ustedes saben qué es la familia? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La familia, si la familia está bien, la iglesia está bien. Y si la iglesia está bien, la sociedad está bien. Y yo sé que ustedes me dirán como, ay, no es cierto. Sí es cierto. Por eso, hoy en día, y todas las personas
que han seguido a Jonathan, que han seguido a Liliana, que han estado metidos en ese punto, se han dado cuenta que los ataques que hoy en día más está viviendo la sociedad es en la familia. ¿En qué? En su identidad. ¿Cómo? Ay, pero es que si un niño de 3 años se quiere cambiar el sexo, pues ¿por qué no? No. Curiosamente, hoy se han normalizado las familias disfuncionales. No estoy hablando únicamente de familias del mismo sexo, porque ya sabemos que está bien mal. O sea, que no hay forma de que digamos, ay, no, sí, pobrecitos. No. La palabra dice que está mal. ¿Que tenemos que amarlos? Por supuesto. ¿Que tenemos que orar por ellos? Claro. Pero no tenemos que aceptar sus decisiones. Y hay una diferencia entre amar y aceptar. Pero la familia hoy en día se ha visto afectada por una disfuncionalidad. Papás ausentes, mamás ausentes, abandonos, ¿cierto? No es solamente lo grande, también es lo pequeño que empieza. Vean, algo tan sencillo como un matriarcado, algo tan básico, porque no es el orden bíblico. Pero si nosotros, yo tengo una pregunta, no quiero que se paren, solo levántenme la mano. ¿Cuántos acá son una familia conformada cristiana? ¿Cuántos acá son papás, o sea, digamos como cabezas de su casa bajo el fundamento bíblico? Muy bien. Yo tengo ahora otra pregunta. ¿Cuánto tiempo oran ustedes por su familia? Porque es que una cosa es que lo que mi abuelo les ha intentado promover, y ha sido muy insistente con el tema de las noches de hogar. Vean, si una familia no arranca orando junta, no va a pasar nada. La familia que ora junta crece y permanece junta. ¿Por qué? Porque es que la oración, ¿y por qué les hablo de la familia también? Porque si nosotros no oramos, si nosotros no tenemos una vida de oración, tanto personal como en mi caso con mi esposa, ¿cómo yo voy a entender qué es lo que hay en el corazón de Dios? Si yo no oro, ¿cómo voy a entender qué es lo que Dios quiere hacer en mi familia? Y lo que les decía, si la familia no está bien, la iglesia no está bien. Queremos que en la iglesia haya un avivamiento y que queremos que vengan 5,000 personas y se conviertan. ¿Cómo va a pasar eso si los cimientos no están sólidos? Yo, ¿cómo voy a pretender que vengan 5,000 personas, que se congreguen, que me escuchen, si por ejemplo en mi familia tengo una muy mala relación con mi esposa? ¿Cómo? La oración es la base de todo. En Juan 15, 4, 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Díganlo conmigo. Si nosotros no tenemos una vida de oración, no estamos pegados a la vid. Si nosotros no tenemos una vida íntima de oración, no vamos a saber qué es lo que el Espíritu quiere hacer. Y sabes, hay una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos y que creo que a veces no somos conscientes. Y es: tú tienes
el poder de apagar o avivar al Espíritu Santo en tu vida. Pero ¿cómo? Dios es Dios, sí. Pero así como Dios en algún momento le dio la espalda a Sansón, así también, si tú no cuidas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo también se puede alejar de ti. Entonces ya la pregunta no es ¿cómo yo hago para que la iglesia se avive y haga un fuego y Colombia? No, la pregunta empieza por ti. ¿Qué estás haciendo tú? Nosotros creemos, y lo que les decía ahorita, Dios no está para cumplir mi voluntad o mis deseos. Dios no es un genio, como una lámpara, en donde yo la froto y hoy salió el genio. Tienes 3 deseos. No. La oración es para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios, no para que Él entienda la mía. Y sabes, ese fue el error, esa fue la mentira que el enemigo le metió a la iglesia. Pero no somos conscientes. ¿Que está mal que tú ores por alguna necesidad? No. Jesús dijo, pidan. Lo que está mal es que tus oraciones constantemente sean solamente enfocadas en ti. Si tus oraciones solo se enfocan en ti, créeme que Dios no te va a responder. Señor, es que yo quiero cambiar de trabajo porque me quiero ganar más plata para viajar. ¿Viajar a qué? A pasear. ¿Está mal pasear? No, para nada. Pero porque tu oración no es diferente. Señor, quiero tener más para dar más. Mi abuelo alguna vez me contó la historia del dueño de Colgate, la crema de dientes. Él era, no sé, creo que ya falleció. Él era cristiano y él daba su diezmo. Pero ¿saben qué terminó pasando cuando la empresa ya era un monstruo? Que él vivía con el 10%, pero el 90% de lo que ganaba la empresa lo donaba. Nosotros no necesitamos, muchas veces queremos y queremos y queremos y queremos y queremos. Pero sabes, Dios no utiliza a esas personas. Y es lo que quiero que lleguemos a esta mañana. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados, ¿y qué? ¿Quiénes? Vean, aquí me voy a meter en un tema denso. Y les pido que me amen si les llego a decir algo que les hiera. No lo hago con esa intención, no conozco la vida de todos, pero los amo. Muchos de ustedes son llamados, pero lamento decirles que pocos son los escogidos. ¿Sabes? Dios no utiliza solamente personas que Él llama y ya al azar. Tin María, listo, Migue es salvo. No, Jonathan no. Dios utiliza no personas perfectas. Dios utiliza personas que dispuestas. ¿Dispuestas a qué? Dispuestas a morir a sí mismos. Dispuestas a personas que están dispuestas a decir, ¿sabes qué? Dios, no importa mi vida, importa lo que tú quieras. Personas que están dispuestas a decir, ¿sabes qué, Señor? Tengo miedo de hacer esto, pero lo voy a hacer. Personas, y hemos conocido un par de misioneros que no solamente van a los lugares chéveres con comodidades, sino que realmente están dispuestos a ir a los lugares en donde hay persecución, en donde si se llegan a enterar que ellos están allá, los van a matar. Pero ellos entendieron que su vida no es suya y que estuvieron dispuestos a entregar su vida. ¿Muchos murieron? Sí. ¿Quién de los discípulos murió bien? Ninguno. Ay, Juan, pero es que Juan murió exiliado. Sí, ¿después de qué? ¿De que le echaron aceite caliente en todo el cuerpo? ¿Cuántos acá cocinan? ¿Se han quemado con aceite? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que su vida no era de ellos, sino que su vida dependía de lo que Dios quisiera hacer.
Que si tenemos que sufrir, vamos a sufrir. Que en la vida va a venir aflicción, sí, Jesús lo dijo. El evangelio no es esa mentira bonita que nos han dicho a todos de si tú crees en Jesús, todo te va a ir bien. Perdóname, pero te están poniendo una venda sobre tus ojos. En el evangelio, Jesús prometió que iban a haber aflicción. Jesús dijo, los van a perseguir en mi nombre. O sea, Jesús ya lo dijo. Y nosotros aquí en Colombia tenemos un dicho, soldado advertido. Ah, bueno. Dios utiliza personas que están dispuestas a morir a sí mismos. ¿Sabes? Personas como Isaías. Porque en Isaías capítulo 6, versículo 8, está hablando que Isaías tuvo un sueño en donde fue llevado al cielo, en donde le pusieron un carbón en su boca. Isaías. Pero sabes, Isaías dice lo siguiente: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Todos oramos por un avivamiento, pero nadie está dispuesto a pagar ese precio. Todos oramos porque haya un despertar, pero queremos que el despertar ocurra en la otra persona. Entonces no, tiene que haber un avivamiento en la iglesia. ¿Qué está haciendo el pastor Héctor y el pastor Manuel? ¿Por qué? Ellos son los pastores, son las cabezas, sí, pero ¿y qué estás haciendo tú? El punto no es echarle el agua o la responsabilidad a otra persona. Isaías no dijo, mira, allá está Pepito va a ir. No. Isaías dijo, Señor, aquí estoy yo. Señor, aquí estoy yo. ¿Saben? Este tema me confrontó mucho. Créanme que me hizo llorar par días. Porque entendí que el problema también soy yo. Que el problema no es solamente de la iglesia, sino que si yo hoy estoy parado diciéndoles a ustedes qué vamos a hacer, no es para que ustedes lo hagan y yo me quede aquí mirando y disfrute. Si yo les estoy diciendo qué vamos a hacer, es una pregunta para que juntos la encontremos. ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta primera, vamos a buscar a Dios en oración. Vamos a meternos con el Señor en oración. Apocalipsis 3:20 es uno de los versículos que a mí más me ha llenado. Porque muchas veces lo leo y les explico. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Jesús hoy está a la puerta y Jesús hoy te está llamando. Jesús te está diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vas a responder? ¿Vas a abrir la puerta? Yo quiero pedirle a la banda si me ayuda. Pero sabes, ahorita cantamos una canción que en mis tiempos de intimidad ha sido bastante importante. Y cuando estaba estudiando este tema, también me di cuenta de algo. Si ustedes me acompañan a Apocalipsis 2:4, Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso y les dice, les está diciendo, yo sé que ustedes han sido buenos. Yo sé que ustedes han pasado
por luchas, yo sé los sacrificios que han hecho. Pero en Apocalipsis 2, versículo 4, en específico, dice: pero tengo en contra de ti una cosa, que has perdido tu primer amor. Iglesia, muchas veces nosotros no tenemos tiempo para orar, porque creemos que los afanes del día a día son más grandes y más importantes. Queremos que venga una llenura y que se desborde, pero no estamos dispuestos a hacer algo más. No estamos dispuestos a dar esa milla extra. No estamos dispuestos a levantar la cruz y seguir a Jesús. Esas personas que vivieron esos avivamientos fueron personas que sintieron un amor tan grande y una necesidad tan grande por Dios, que su vida la dejaron a un lado. Dejaron sus ambiciones, dejaron sus sueños, dejaron sus metas, todo lo dejaron a un lado para seguir la voz de Dios. Hoy Jesús en esta mañana está diciendo eso. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? Sígueme. Pero ¿quién tomó la decisión? Ellos. Jesús hoy te está diciendo eso: sígueme. ¿Quieres tomar la decisión? ¿Has perdido tu primer amor? Sabes, en algún momento yo creo que yo sí lo perdí, porque me acostumbré a estar en su presencia, me acostumbré a orar, pero luego pasaba un día en donde venía algo que hacer, donde alguna reunión, algún evento, y llegábamos muy cansados y no oraba, no leía. Y luego un día se volvieron en 2, y luego esos 2 se volvieron en una semana. Y cuando volví a entenderlo, pude haber pasado un mes sin orar, un mes sin buscar su intimidad. Sabes, Dios en su palabra prometió que Él te iba a responder. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas y ocultas que tú aún no conoces. Pero yo tengo que entrar a ese lugar. Y esa es mi pregunta en esta mañana: ¿quieres entrar en ese lugar? Si tú sientes que has perdido ese primer amor, no quiero que vengas adelante, solo quiero que te pongas de pie. No te dé pena, no sientas que los demás te van a mirar o te van a juzgar. No, estás tú con Dios. Y aún si no te quieres parar, créeme que el Señor ya sabe, porque Él te ha estado llamando, Él te ha estado buscando, Él te está preguntando en dónde estás, porque ya no te siento. Y es porque nosotros nos hemos alejado. Cierra tus ojos ahí, y mientras suena el coro de la canción, quiero que oremos. Y sabes, no te dejes llevar por lo que yo vaya a orar o por el coro de la canción. Ora lo que tú quieres decirle a Dios. Si quieres pedirle perdón, si quieres lo necesitas, dile que lo necesitas, lo que sea, pero hazlo tú ahí, en tu intimidad. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú dices, por lo que tú haces. Señor, queremos pedirte perdón porque nos hemos alejado, porque hemos perdido ese primer amor, porque no hemos entendido, Señor, que sin ti nada puede pasar. Señor, porque no hemos entendido la importancia de la oración. No hemos entendido la importancia del buscarte en intimidad.
Señor, hemos orado, Dios, por un avivamiento en Colombia, por un avivamiento en la iglesia. Pero creemos que eso es una responsabilidad de alguien más y no mía. Señor, hoy, Padre, yo oro por esas personas que están dispuestas a tomar esa decisión, a tomar y afrontar lo que venga, esa responsabilidad. Y como Isaías decía, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo te pido que tú en esta iglesia avivas ese fuego de necesidad por orar, de necesidad por buscarte. Señor, que tú nos incomodes al punto en el que no nos sintamos bien hasta que estemos en intimidad contigo. Señor, que la oración se vuelva en buscar tu corazón, en entender cuál es tu voluntad, en entender qué es lo que tú quieres, cuáles son los deseos, cuáles son los anhelos que hay en tu corazón, no en el nuestro. Señor, que si tenemos sueños, que si tenemos anhelos, que si tenemos, papá, algún deseo de algo, Señor, que eso se alinee con tu plan, con tu voluntad, Señor. Señor, yo te pido que esta iglesia, yo te pido, Señor, que el tabernáculo de la fe sea encendida en tu espíritu. Señor, yo te pido que tu espíritu descienda, que se mueva sobre nosotros, que toque nuestro corazón, que no quede una rodilla sin ser doblada y una lengua sin confesar que tú eres Dios, que tú eres el Señor. Padre, que volvamos a ese primer amor, Dios, que volvamos a esa intimidad, Señor, que seamos como niños levantando los brazos en señal no solamente de rendición, sino en señal, Padre, de necesidad. Como un niño, Padre, que le alza los brazos a su papá para sentirse abrazada, para sentirse amado. Señor, que todas las barreras, que todas las preguntas, las dudas, los temores que el enemigo ha puesto sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, se vaya, Señor, disipando. Señor, que te busquemos con todo nuestro corazón y que en todo momento podamos, Señor, encontrar tu voluntad. Señor, que cada familia que está representada acá, Señor, no sea solamente una familia, un hogar, sino que sea un altar de adoración para ti. Que nuestro corazón, Señor, que nuestra vida sea una vida como un perfume a tus pies, que sea un olor fragante para ti. Señor, que vivamos en santidad. Señor, que vivamos con un corazón dispuesto a escucharte. Señor, yo te pido que tú quites el velo que hay en nuestros ojos, ese velo que está también sobre nuestros oídos, que no nos permite escuchar tu voz, que no nos permite ver tu gloria, que no nos permite verte en todo tu esplendor. Señor, genera esa hambre que hay en nosotros por ti. Señor, que esa necesidad de nosotros por buscarte día a día se incremente. Señor, que moramos a nosotros mismos, Dios. Que nosotros, Señor, sigamos, Padre, buscándote. Que nosotros, Señor, te amamos, Dios. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.